del elenco del Gobierno de la Tarde, lo irá a hacer más adelante, luego de que concluya el próximo Congreso, exactamente el 10º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Ya ustedes lo conocen, él es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, él es el secretario de Asuntos Jurídicos y hoy pues está en el Gobierno de la Tarde anunciando en la más poderosa plataforma del país que va tras la Secretaría General del PLD. Buenas tardes, José Dantes, bienvenido y cuéntanos, construir una nueva versión. Buenas tardes para ti, para este gran elenco que te acompaña. De verdad, para mí siempre es un placer poder estar aquí con ustedes y intercambiar nuestras ideas. Pues mira, justamente de lo que se trata es intentar de una forma u otra contribuir a que nuestro partido pues concluya con un proceso de transformación que se inició hace 4 años y que bueno, por causas que se fueron presentando no fue posible concluirlo. Se quedó trunco y entonces yo creo que ya luego de concluido este proceso electoral y viendo los resultados, pues se hace más que necesario. Número uno, hacer un proceso de evaluación, de crítica y de autocrítica, pero sincera, sobre las bases de la realidad, no de los puntos de vista de ciertos actores, sino sobre la base de la realidad. Y luego de ese proceso en el que nosotros realmente pues evaluemos todo lo que ha pasado, no con la finalidad de buscar un culpable o culpables, sino con la finalidad de entenderlo y de tomar las medidas para no volver a repetir esos errores, pues entonces poder concluir con esa parte de la transformación que quedó pendiente. Porque lamentablemente, y esto es algo que puede ser que no se entienda, todo en la vida cambia, se transforma, muta. Pasa con las personas, pasa con las instituciones, pasa con las organizaciones. Y si bien es cierto que nuestro partido transformó este país, nuestro partido cuando fue gobierno urbanizó este país, creó obras de infraestructura que fueron vitales para el crecimiento económico de este país y lo colocó como un gran referente en la región. Si bien es cierto, no es menos cierto que en esa misma medida que tú satisfaces ciertas expectativas, se van creando otras. Y lo que el pueblo dominicano aspiró hace 10 años, 12 años, no es lo que aspira hoy. Por vía de consecuencia, hay un proceso evolutivo que si las instituciones no van junto con ese proceso, con ese pensar, con ese devenir, pues sufre una desconexión entre ambos actores. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en mi partido, particularmente, que hace 4 años la sociedad nos envió un mensaje claro y por la razón que fuera, o no lo escuchamos lo suficiente o no lo entendimos lo suficiente. Y los resultados están ahí. No hay una confianza como existía antes, o sea, se perdió la confianza, se perdió la capacidad de entendernos, de escucharnos. Ya no nos ven como sus interlocutores, y entienden que hasta tanto nosotros no nos transformemos, no cambiemos como partido en términos de visión, de ideas, de filosofía, de discursos, de potencialidades, no nos van a ver como un interlocutor válido. Y eso forma parte de la transformación. Eso forma parte de una palabra que la han querido satanizar ahora en estos días, de la renovación. Pero lo que ocurre es que la renovación no se trata de sustituir a una gente por otra, por términos biológicos. La renovación es un concepto integral que incluye, tal y lo que he planteado, filosofía, visión, ideas, discursos, potencialidades, capacidad de interactuar con la sociedad
a la cual o en la cual usted está viviendo, y más los partidos con vocación de poder. ¿Por qué? Porque nos debemos a la sociedad, a las aspiraciones de la sociedad. Y creo que por esa razón nuestras ideas no resonaban, y al día de hoy no resuenan todavía. Entonces no hacíamos nada con sentarnos con nadie, porque no nos escuchaban, o no nos escucharon lo suficiente. ¿Por qué? Porque entendían que había un desfase, que había una desconexión entre la sociedad y nuestro partido. Entonces, por eso yo creo que es importante este próximo congreso, en el cual nosotros vamos a hacer toda esa crítica y autocrítica. Vamos a ver lo que pasó, pero vamos a concluir con ese proceso de relevo que implicará la elección de un nuevo comité central, un nuevo comité político, un secretario y un presidente, si así se decide finalmente, para nuestro partido, para que sea un partido del siglo XXI conectado con la sociedad del siglo XXI. Dantes, antes de pasar con la pregunta de Juan, para que no volvamos a caer en ese tema, ¿estarías tú de acuerdo con que el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, se quede en esa posición? Mira, yo quiero respetar lo que él nos dijo el lunes pasado. Él fue muy claro en ese sentido, y él dijo que él había asumido un compromiso por la reunión, ¿no? Sí, por 4 años, y que por vía de consecuencia él no pensaba presentarse para un nuevo periodo. Yo me quedo con eso, porque eso fue lo que él dijo en nuestro organismo. Yo entiendo que haya mucha gente, y hasta yo mismo quizás me gustaría verlo por otro periodo, si él se siente en las condiciones de que pueda llevar a cabo todo eso, pero al final es su decisión. Y hasta que él no la varíe, para mí esa es la decisión que él ha tomado y que él ha mantenido firme, incólume hasta el día de hoy. Juan. O sea, parece que bajo el liderazgo de Danilo Medina, el partido alcanzó su punto más alto, pero también el punto más bajo. Obliga esto a llegar a un punto de inflexión, de que Danilo tenga, o la actual dirigencia del comité político tenga que salir del juego para poder dar espacio a un nuevo relevo, a una nueva generación. Es que yo creo que es lo que te estaba comentando. O sea, ese punto de inflexión es en el cual nos encontramos hoy. Ese punto más alto fue en el 2016. Y el punto más bajo fue ahora en el 24. La sociedad del 16 no es la de este año. 8 años simplemente. 8 años. En 8 años cambian muchas cosas. La mentalidad cambia, se transforma. Mis expectativas del 16 no son las de hoy. Entonces, por esa razón se hace necesario un cambio de visión. Yo he dicho que ese proceso de renovación no significa necesariamente que lo deben liderar exclusivamente gente joven. No, puede también participar parte de un liderazgo tradicional en ese proceso de relevo y de renovación, siempre y cuando hayan evolucionado con la sociedad, siempre y cuando su visión, su filosofía, su discurso, sus ideas estén acorde con la sociedad del siglo XXI y con la sociedad del 2024, que no es la misma del 16. Entonces, por esa razón, yo creo que no se trata en este caso de juzgar, vamos a decir, la condición del individuo que dirigió el país en el 16 y el partido del 20 al 24, que son dos cosas totalmente diferentes también. Dantes, sí, algunos analistas atribuyen el deterioro electoral del PLD a que su liderazgo principal, de Danilo Medina, ¿verdad?, está inhabilitado para ser candidato presidencial. Entonces es muy difícil nuclear un partido alrededor de una persona que no puede aspirar a la presidencia. Un país como este, presidencialista, y todo el mundo, y los partidos están orientados a la participación electoral fundamentalmente, porque los partidos no hacen labor social aquí mientras están en la oposición, es luchando, trabajando, organizándose para alcanzar el poder. Entonces atribuyen el deterioro a eso, a lo de Danilo. ¿Tú crees que se justificaría que Danilo lo habiliten, que modifiquen la Constitución y le quiten el nunca jamás para que él pueda liderar el PLD con todos sus atributos de poder aspirar nuevamente a la presidencia?
Yo creo que el partido político que entienda que depende de alguien para poder llevar a cabo su misión es un partido político que está condenado a fracasar. Nadie es imprescindible, nadie es insustituible, lo hemos visto. Yo creo que realmente los relevos se dan en todo ese liderazgo político. Si a eso vamos, Winston Churchill, cuando ganó la Segunda Guerra Mundial, se pensaba que se podía quedar gobernando durante quién sabe cuánto tiempo, y a las elecciones que siguieron inmediatamente después pierde. Porque yo entiendo que se trata más bien de un fenómeno social. Si lo vemos desde un punto de vista endogámico de un partido, pues puede haber gente que entienda que ese liderazgo que se refleja en la última persona que dirigió los destinos del país, pues se vea con algún tipo de la posibilidad en ese sentido. Pero no creo que ese sea el caso. Yo creo que el caso de nuestro partido trasciende a una sola persona. Tiene que ver, vuelvo y digo, con la desconexión que nosotros hemos tenido en estos últimos 4 años, y que la sociedad entiende que no hemos sido sus interlocutores, que no hemos puesto el oído en el corazón del pueblo, como dice Jaime David Fernández Mirabal, o hace muchos años que lo comentaba, para entender cuáles son tus sueños, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus preocupaciones, cuáles son tus miedos, cuáles son tus aspiraciones, y yo, como partido político, intérprete social, hacer mía esas causas para poderlas llevar a cabo en un eventual gobierno a través de las políticas públicas que tengan a bien. Pero ¿tú estarías de acuerdo con que se le quite el transitorio, que solamente afecta a Danilo? No afecta a más nadie, el transitorio de la Constitución. A ver, lo que ocurre es que no es el transitorio tampoco. Yo no sé por qué razón la discusión se ha focalizado en torno a un transitorio. No, el artículo 128 en adelante dice cuáles son las condiciones para ser presidente. Y ahí es donde dice que usted se repostula una vez y nunca jamás. No es en el transitorio. Una vez y nunca jamás. Ajá, en el artículo 129 y en adelante, búsquelo. El transitorio lo que dice es que en el caso de la persona que estuvo en la presidencia en un periodo X, no se podía presentar para el otro periodo. Pero ese es un transitorio para Danilo, que puso la del 16. Pero ya ese transitorio carece de objeto. Pero está ahí. Porque carece de objeto, porque ya pasó la fecha para lo cual lo prohibía. Entonces la prohibición sigue siendo... No. Porque ahí es donde voy. La prohibición está en el contenido literal del artículo 129 y siguientes. Entonces Danilo no puede ya postularse, o puede postularse. No puede postularse, pero no pero no por el transitorio, por el nunca jamás del artículo 129 y siguientes. ¿Tú no estás de acuerdo que se habilite Danilo? Yo no he dicho eso. Pero te estoy preguntando. Usted me está preguntando que si yo estoy de acuerdo. Ajá. Yo creo que realmente eso es una discusión que deberían tener los partidos políticos en algún momento, si entienden que hay un consenso para esos fines. Pero yo creo que el pueblo dominicano no le interesa en este momento que la discusión gire en torno a eso. No es el pueblo, es tu opinión. No, pero lo que ocurre es que yo soy político. No está respondiendo, está votando el pueblo. No, es que yo soy político de vocación para servir al pueblo, no para servir intereses de grupos ni particulares. Ay, Dios mío. Fausto Montes de Oca, no sé si usted quiere preguntar después de eso. No, para nada, profesor. Eso es por el cariño. Si nosotros vemos las elecciones de febrero, donde el PLD terminó siendo segunda fuerza. Sí. Yo creo que las elecciones de febrero se manifiesta más el liderazgo partidario, la estructura partidaria, porque son líderes que están dispersos en toda la geografía nacional, y vemos que el PLD salió airoso con una cantidad de votos que le valió en ese momento la segunda fuerza electoral. Entonces vemos que en mayo se cae con el candidato presidencial. Entonces yo me pregunto, ¿por qué castigar a Danilo y a Charlie pidiendo la renovación y no dejarlo que concluyan hasta el 2025, cuando ellos no eran candidatos a la presidencia de la República? Mira, lo primero es que, vuelvo y digo, esto ha sido una decisión voluntaria de ambos. En ningún momento nadie le ha pedido que cesen en sus funciones. Ni le ha obligado tampoco. Ni le ha obligado pero tampoco. salieron voces. Pero, no, porque a ver, una cosa es que salgan pidiendo voces. renovación y pero tal. una renovación no tiene por qué ser total. Bueno, José. ¿Quién? Bueno, yo no recuerdo a un dirigente del comité político que haya pedido la cabeza de Danilo. Yo no lo recuerdo.
te lo recuerdo yo, para... Pero ahora, en este proceso, vamos a ver. Solo para la conversación, porque queremos tu opinión. Claro. Cuando el comité político tuvo una reunión, creo que unos días después. El lunes pasado. Sí, de unos días después de las elecciones. Terminada ese proceso y en la misma semana de las elecciones, 2 miembros del comité político dieron declaraciones a la prensa en la línea de decir, mira, nosotros tenemos que revisarnos, aquí procede una renovación. Lamentablemente la explicación que tú das sobre la renovación, que yo coincido con ella, me parece sensata, pero cuando la gente escucha renovación, lo que entiende es sustitución de todo el mundo. Y a partir de ahí, pues se da la reunión y sucede que Danilo dice y que Charlie dice, pero antes de esa reunión ya estaba instalada en la opinión pública por parte de miembros del comité político la petición de renovación en el PLD. Ya. Lo que ocurre es que hay un elemento que quizás poca gente sabe. Yo entiendo que antes no lo sabían, pero quizás ya. Antes de las elecciones, antes de la campaña, el presidente Medina dijo que él asumía la presidencia por 4 años. Y lo dijo en la reunión en la que él fue aclamado a unanimidad. ¿Cuándo se cumplirían esos 4 años? Y en ese discurso, en octubre de este año. En octubre de este año. Unos mesecitos lo que Danilo está renunciando. Y entonces, inclusive cuando se habló de ese tema, de las fechas, él mismo dijo, ¿cuál es el problema con que se adelante 2 o 3 meses? Okay. No hay problema para eso. O sea, él desde un principio ha expresado que su deseo y su intención y su compromiso con el partido cuando lo asumió y nos lo reclamó. Ustedes saben bien, así mismo, ustedes saben bien que yo les dije que mi compromiso era por 4 años. Entonces no me pidan más. Lo dijo en esa reunión. Dantes, tú eres muy honesto y eres muy frontal. Trato. ¿Tú no crees que ya siguiendo la intervención de Irinea, que ha sido como siempre espectacular? Sí. No sería, pregunto yo, ¿no? Que mis compañeros son los mejores para mí. Claro, no, así es. ¿No sería que el presidente Danilo Medina sintió la presión de algunos miembros de tanto el comité político, comité central, de los medios de comunicación luego de pasadas las elecciones presidenciales, que algunos culpaban a Abel, otros lo culpaban a él de la debacle del PLD? ¿No sería que el presidente Danilo Medina dijo, bueno, si tan mal entienden que lo he hecho, bueno, pues entonces me retiro unos meses antes, dejo esto? Mira, ¿tú no ves que ella lamentablemente yo no tengo ni una bola de cristal ni leo la mente de otras personas, entonces no hicieron presioncita ustedes, ¿no sienten ustedes que presionaron a la alta cúpula a la cúpula del PLD para que se llevara a cabo la esperada renovación? Es que a ver, hay un elemento también que se pierde aquí de vista. El expresidente no era candidato. No lo era. Entonces él no tiene ninguna responsabilidad con los resultados electorales de una campaña presidencial. Creo yo, ese es el ABC de la política. Usted tiene décadas haciendo política, usted debe saberlo más que yo. Entonces José Ignacio Paliza no tiene ninguna responsabilidad de lo que sucedió en el PRM. Cuando tú miras las encuestas, tú te das cuenta que el presidente de la República estuvo muy por encima de su propio partido. Entonces, realmente al final el asunto cae sobre el candidato. Es una combinación. El candidato, la organización política y la capacidad de recaudar recursos financieros para sustentar una campaña. Pero en el caso del presidente Medina, perdón, José Luis. Él no era candidato. Él no le correspondía. Pero bastante que apoyó a Abel Martínez. Por lo tanto, nadie puede señalarlo. Nadie puede. Más que muchos candidatos. No, más que muchos miembros del comité político. Si a eso vamos, con una condición de salud. Entonces, para mí, el presidente Medina es un héroe. Entonces, la solicitud de renovación no es por los resultados electorales, es simplemente porque procede, según lo que has explicado, una renovación. De que la desconexión y tal. Lo que ocurre es que los resultados son, valga la redundancia, el resultado de 4 años de mensaje que no escuchamos. Una desconexión con la sociedad que se manifiesta, que se expresa en el nivel de apoyo que tú o recibes o no recibes. Entonces, este es el momento ideal para la transformación, era en el 2020.
no pudo llevarse a cabo del todo. El segundo momento ideal para que esto se concluya es ahora. Y a eso es que apostamos. Y por esa razón es que yo aspiro a la Secretaría General para tratar de hacer un PLD más fuerte, más comprometido, más disciplinado, más ordenado, y que realmente nosotros podamos transformar el partido con la ayuda de todos nuestros miembros para ver si podemos ser opción de poder en el 2028. Joselito Félix, perdón, que le hemos aparte de eso que dices de que hubo una desconexión con el partido y la sociedad, ¿no cree usted, Dantes, también que el relato construido desde un gobierno hacia el PLD de descrédito, de pues expedientes, de compra de dirigentes, no afectó a este proceso, a la realidad, al resultado? Y lo otro es también que me gustaría saber qué propone Dantes de ser secretario general para el Partido de la Liberación Dominicana. Excelente, gracias, Joselito. Mira, los contrincantes siempre van a manipular. Los contrincantes siempre van a crear sus propias narrativas, sus discursos, a los fines de ellos poderse colocar en la simpatía del electorado y descalificar a los otros. Si los partidos se sientan a esperar a que los contrarios no manipulen, no engañen, no digan mentiras, no hagan una campaña sucia, con o sin razón, pues entonces lamentablemente nunca podrán salir al escenario electoral. Entonces ciertamente este gobierno hizo uso abusivo de los recursos públicos, ciertamente este gobierno consolidó una narrativa que se quedó en la mente de la gente, y eso fue parte también de lo que nos pasó en estos 4 años. Ahora, atribuirlo exclusivamente a eso, o atribuir o darle más importancia de la que tiene, es desconocer que esas son prácticas que siempre van a estar en la actividad política. Siempre el adversario nos criticará, siempre podrá manipular, siempre podrá llevar a cabo campañas difamatorias, mentirosas, uso de propaganda, siempre lo van a hacer. Entonces nosotros tenemos 2 opciones: o trabajamos independientemente de eso, o nos sentamos a esperar que un gobierno nunca haga eso para entonces salir a trabajar. Y como secretario, ¿qué voy a hacer? Lo que yo me planteo es, con la ayuda del Comité Central, del Comité Político, es poder concluir con este proceso de transformación institucional. Nuestro partido tiene que adecuarse a la sociedad del siglo XXI, tal y como yo lo digo. No solamente en términos de la visión, del discurso, de la filosofía, que ya no depende del secretario, sino del Comité Central o del Congreso, ¿no? Pero aplicar todo eso y contribuir a que la forma en que se comunique, la forma en que se interactúe con la sociedad, la forma en que nuestro partido pueda volver a ser escuchado, entonces se haga de una manera efectiva desde la Secretaría General. El PLD debería ser un actor fundamental para sentarse, por ejemplo, con los sindicalistas, a conversar sobre el futuro del sindicalismo en la República Dominicana. Pero hoy día no es posible. Nos deberíamos poder sentar con la academia y ver, bueno, cuál es el país que ustedes vislumbran para los próximos 20 años, pero sentarnos también con los empresarios, no en tiempos de campaña para hacer un programa de gobierno, sino en el día a día. ¿Por qué? Porque son los sectores de la sociedad que te van a ti marcando el camino que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de tú formular, en todo caso, una propuesta de nación, una propuesta de país, en caso de que tu partido pueda llegar a ser gobierno. Entonces nos desconectamos de la gran mayoría de los sectores de la sociedad dominicana. Lo buscamos ahora en la campaña de que pasó un programa de gobierno y para hablar con ellos. Pero no es de eso que se trata, es de acompañar a la sociedad en el día a día
en lo que son sus sueños, sus anhelos, sus demandas, sus necesidades, la problemática de cada sector, para entonces nosotros poder estar preparados y presentar una opción que sea atractiva a ese electorado y nos vean como sus interlocutores. Eso es función principal de una Secretaría General apoyada por los organismos del partido. Erinia Peralta. Yo escuchaba antes que hablabas sobre este tema de la desconexión del PLD. Hiciste referencia al 2020, que en el 2020 inició una transformación. Yo creo que no inició la transformación, en mi opinión, porque pude vivir ese proceso y creo que se intentó, pero no se le dio cabida a esa transformación. Pero se inició, ¿no? Se intentó. Okay. Sí, ¿tú sabes por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en ese congreso se discutió una reforma estatutaria y se hizo una comisión donde con gente de la base del PLD, comité central y comité político, que se interrumpió. Aún se habían aprobado cosas en esa comisión y estaban validadas, y luego se bajaron los estatutos que quiso el comité político en ese momento, y lo digo responsablemente. ¿No te preocupa a ti, que tienes una visión de lo que debe ser el PLD ahora, que este Congreso termine siendo lo mismo? Es decir, que se pongan de acuerdo, que dejen a los mismos, que ratifiquen aquí, que hagan un poquito aquí, que hagan un cambiecito allá y que todo quede igual. Si eso ocurre, el PLD estaría firmando su epitafio, creo que es que se dice. Wow. Porque ya la sociedad, ni el partido mismo, ni la dirigencia, ni la militancia, aquí hay un dirigente de nuestro partido, pudiera tolerar algo de esa naturaleza. ¿Tú crees que la Por base esa del razón, PLD está pidiendo que se produzca una transformación, no renovación? No, porque por eso hablo de transformación institucional, ¿eh? Por eso hablo de transformación institucional, en todo el sentido. Hablo de órganos, de organismos y de personas también. Voceros, actores, discursos, filosofía, visión. Yo no digo de cambiar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy yo decía en un artículo que no necesariamente se trata de un tema meramente biológico, etario. ¿Por qué? Porque tú tienes a un expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que con 90 años sigue siendo un referente para su generación de hoy día y para otras y para muchas otras generaciones. ¿Por qué? Porque el tipo supo evolucionar y leer los nuevos tiempos. Entonces no se trata meramente de un tema etario, se trata de un conjunto de cosas que hay que verlo desde un punto de vista holístico. Ahora, un congreso de esa naturaleza no puede tener cabida en el nuevo PLD. Si queremos construir un nuevo PLD que reconecte con la sociedad, tiene que ser todo lo contrario. Porque si no, vuelvo y digo, vamos a estar firmando nuestra acta de defunción. Bueno, buenas tardes, Dantes. Hola, Nilda. Según escucho tus palabras, queda claro que el tema de que perdiera el PLD, ahí tú no das cabida, que hubo fraude, ni mucho menos, sino que ustedes estaban desconectados de la población, ¿cierto? Según lo que tú mismo informas. Y eso fue lo que hizo que no conectaran, y que no votaran por ustedes. Sí. En ese sentido, y qué bueno que eres franco en eso y realmente creo que es un buen espacio para que se admitiera ese punto. Entonces, sí me llama la atención, ya tú me aclararás eso, que se ha escuchado mucho que se van a levantar firmas para que Danilo y Mariotti se queden en sus puestos, porque ellos representan ese liderazgo y demás. ¿Serías tú un firmante para que Danilo y Mariotti se queden? ¿O tú romperías ese listado si te lo mandan? Y dices, no, necesitamos gente nueva. Si el presidente me lo pide. El presidente Danilo Medina. El presidente Medina, el presidente de nuestro partido, si me lo pide, cosa que estoy seguro que no haría nunca, porque él no le pide eso a nadie, yo le preguntara por qué. Si el secretario hace lo propio, le preguntaría también por qué. ¿Y firmaría porque después que te digan el por qué? Porque los dos, de una manera categórica, dijeron el lunes pasado, ya no iban más. No vamos más
porque entendemos que hay un ciclo que ha concluido. Sí, Dantes, pero mi pregunta también va en el entorno, tú sabes, Dantes. No, los que haya gente muchas que esté veces dicen haciendo- eso, Si la pero base es lo pide, para exacto. que los aspiren. No, Entonces, si tú pero ves no. que de verdad la gente los aspira Mira, y los quiere. Yo te respondo. Sí. Tú estás en el PLD, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuántas veces renunció de hace Bosch 30 años. y lo fueron a buscar a su casa? Lo aspiraban. Yo recuerdo, no porque yo lo haya vivido, sino por lo que supe de la historia. Por la historia. Que en 2 ocasiones. La última vez fue en el 91. Y lo fueron a La buscar. aclaración de que Pero- tú no pero- lo viviste pero- es por el tema de la edad. Claro, yo soy joven. Imagínate, pero la venga, gente sabe que es un muchacho. óyeme algo para dale, acabar de Dantes. responderte. Y más con respecto al presidente Medina. Sí. Yo prefiero un líder en mi partido sano que un presidente de mi partido que con el afán del día a día su condición de salud se deteriore y no se pueda recuperar. Te respondieron. Ah, es que te bueno, gusta que te no. respondan. Ah, no, Sí, ahí- es para cuidarle su salud. Pero ¿y si él dice, yo estoy nítido? yo te estoy, Ya no le preguntes más que te lo que respondió, yo ¿eh? pienso. Te No, está bien, respondió. está bien, ya Yo te respondió. estoy diciendo lo que yo Lo que él pienso. piensa. Claro. Una pregunta antes. Sí. Yo insisto en la A línea ver. que tenía Nilda, de vamos a que ver. si la base del PLD pide que se ratifique el presidente Danilo Medina, ¿cuál sería tu posición? Y la otra pregunta, para ver si te atreves a Yo me atrevo jugártela. a todo. A En todo el- lo bueno. En el escenario de que finalmente pues el presidente Danilo Medina mantenga su postura y diga, yo no voy a presentarme, busquen una gente que se encargue de esto, quedaría como presidente ad vitam, pero No queda como presidente. ¿No quedaría? No, No. esa es una decisión que pero pudiera tomarse. podría Pero no se ha tomarse, to- exacto. no se ha tomado aún. Podría tomarse. Mm, Ok. No existe otro que Juan Bosch. Ok, quitemos la parte del presidente ad vitam. Ok. Hay que buscar un presidente y 2 Sí. vicepresidentes, según establecen No. los estatutos del PLD. No, los estatutos dicen que podrán haber dos o más vicepresidentes. Pero hay que buscar un presidente. Sí, hay que buscar un presidente y un secretario general. ¿Quién tú crees que debe ser el presidente? Yo Uy. creo que el presidente de nuestro partido debe ser alguien que lidere este proceso de transformación, que nos lleve a un feliz término en ese exacto. proceso de transformación y de relevo, Abel y Martínez, que Charlie Mariotti. sea una persona que inspire a todo un colectivo y que pueda lograr llevarnos a reconectar con la sociedad Pero hay dominicana. mucha Entonces, gente. Con la sociedad vamos a del ponerle esa siglo cual- XXI. Vamos a ponerle esa cualidad de la inteligencia artificial. Que yo Va a ver qué dice yo ChatGPT. tengo aquí- ChatGPT, vamos a A ver. ver. yo tengo ¿Cómo, ingeniero? ¿Qué es lo que usted tiene ahí en su celular? a Lucía. Pero con usted Z, está muy, Lucía. no, pero yo no puedo. Es un hombre, es un Moderno. Esa cualidad de que Tú acaba ves, de... ese es un ejemplo de un liderazgo tradicional que ha evolucionado. Pero con los tú no tiempos. tienes idea cómo. Pero- y tú le ves los tenis blancos con los que él viene aquí a Mire, ya hice anda con ellos hoy precisamente. Ingeniero. compite con Carolina Mejía, Alfredo Ingeniero, mire, ya yo hice la búsqueda, ingeniero. ¿Y quién tiró? ¿Quién tiró? Ingeniero, ya yo hice la ¿A quién búsqueda. tiró? Ajá, ¿qué dice? Empieza con D. Con dedo, comienza. Empieza con D de Danilo. José Dantes. Hay dos Danilo Ya en el comité político. Ya terminando estos minutos Sí, porque si no va a contigo. haber que importarlo. de Quiero Suiza, quiero saber el dos hombre, esa cosas. cualidad. Primero, está aspirando ya también el buen amigo, un joven político que yo respeto y quiero y admiro muchísimo, Johnny Pujols, Mi que digo hermano. que también va a aspirar por la Secretaría General del PLD. Y también Iván Lorenzo. Iván Lorenzo también. Bueno, Sí, pero sí, yo no está quiero claro. tanto a Iván como quiero a Johnny Pujols. No, no, yo soy pero honesta. Johnny- aquí. Iván aspira a todo. pero Huelga vaya y derecho. huelga, vamos a ver ese. Iván aspira a todo, aspiró a senador del distrito. Pero déjame decirte algo. Se mantiene ocupado. Parece que tú le echas combustible a Iván Lorenzo. Ay, Dios Porque mío. Cuando tú apareciste de aspiras, primero ¿verdad? como candidato a senador y después él pone una valla como candidato a senador del distrito después de ti. ¿Para Ah, lo ¿Qué es lo que hay con motiva. Iván Lorenzo? Ahora Dante, Iván, no me amigo, gusta. Tiene dema, Iván dicen en el barrio. Iván lo anunció primero ahora. No me gusta meter Iván lo quiquilla, anunció pero es verdad primero. lo que dice Juan. La Parece que tú secretaria. lo inspiras. Iván Lorenzo te Pero- tiene dema, parece. No, Aspira no, a todo lo que tú Juan. aspiras. Amigos, No, nos no, sentamos no. a 3 asientos. No, en el no, no. comité político. Dante. Bueno, tiene un intermedio. No, no, no. ¿Y quién es el intermedio? Ya, Juan, deja eso, deja Sí. eso. Me gustaría saber, Sí. quiero que esa sea la segunda respuesta. ¿Qué tienes tú que no tienen los otros aspirantes y por qué deben de votar por ti ya cuando se establezca la fecha, ¿verdad? De este evento importante para el PLD, donde se busca, ¿verdad? La reformación, la transformación del Comité Central, Comité Político y demás. Y
Yo sé que es una pregunta un tanto comprometedora, pero Más que esa que me hiciste. estamos en la Z. No, tú te vas a vender y Dime. tú eres bueno vendiéndote. Dime. La primera pregunta que quiero que me responda es proyectándose. Perdón, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero, por el apoyo siempre. Ahora que hablan tanto De las ventas, ¿verdad? Que estábamos ayer hablando de las trabajadoras sexuales, sí. No, Dante habló mucho de la venta de dirigentes, la compra de dirigentes. Claro, no, eso fue una práctica de este gobierno. Dale, Ale. Fui yo ahora que me corrí. Bueno, Dantes, Sí. ¿qué tienes tú que no tienen esos otros aspirantes a la Secretaría General? ¿Y por qué tú? Y si tú tienes que elegir entre dos candidatos a la presidencia de tu partido, Abel Martínez o Juan Ariel Jiménez, ¿a quién tú elegirías? Mira, tu primera pregunta te contesto. Yo creo que los dos compañeros que también aspiran a la Secretaría General tienen todas las condiciones para ser secretarios generales y muy buenos secretarios generales. Todos tienen una trayectoria en nuestro partido, todos tienen una hoja de servicio y cada uno en sus ámbitos de acción, pues creo que lo han hecho bien. Sí, estoy de acuerdo. Y realmente, o sea, están ambos revestidos de prendas éticas, de prendas morales que los hacen cumplir con una parte de ese perfil que la sociedad quiere, que es que los políticos seamos más auténticos, más transparentes, más cercanos. Más cercanos, más prestos a la rendición de cuentas. Entonces, yo creo que en mi caso particular, lo que voy a imprimir en la Secretaría General es un dinamismo nunca antes visto, un dinamismo que yo creo que lo he demostrado en todas las funciones que me ha tocado desempeñar, tanto dentro del partido como en mis funciones públicas. Y yo entiendo que con el apoyo de todos mis compañeros del Comité Central, del Comité Político, y toda la dirigencia media y de base, pudiera liderar un proceso de transformación institucional que adecúe la organización al siglo XXI. No es posible que nosotros, hasta para la forma de comunicar, estemos haciéndolo de una manera que quizás no se corresponde, vamos a decir, con el tiempo real en el que deben ser las cosas, que los mecanismos que utilicemos no estén acorde. O sea, hoy día tú mandas un mensaje y si tiene más de 8 segundos, los centennials no lo leen, no le prestan caso, le dan scroll a su teléfono celular. Entonces yo creo que hay una visión de cómo reconectar con la sociedad del siglo XXI que la tengo muy clara y que yo la pondría en marcha en todas las instancias de nuestro partido a los fines de que nuestro partido sea cada vez más cercano, más abierto, más accesible de parte de la ciudadanía y en particular de las nuevas generaciones, porque aquí hay un elemento también que no se debe perder de vista. La abstención fue de un 46%. Cada vez hay un desánimo y una apatía hacia los partidos políticos. Nosotros tenemos que revertir esto. Y de la única manera que esto se puede revertir es realmente dándole un giro a la forma de hacer política de manera tal que esa gente indecisa, apática, que no quiere saber de los partidos, entienda que los partidos son instituciones que pueden llegar a ser efectivas, que pueden cumplir con su rol de una manera responsable y que pueden depositar su confianza en ellos. Entonces yo creo que yo imprimiría, vamos a decir, ese activismo y esa consistencia que necesitamos en estos momentos. A grandes males, grandes remedios. Entre Juan Ariel y Abel Martínez. Los dos son excelentes compañeros. Si tienes los dos que votar por uno de los dos, al presidente por uno antes, del Partido de la Liberación Dominicana, ¿por quién votaría José Dantes? Gracias a Dios que el artículo 209 de la Constitución dice que el voto es libre, secreto y todo lo demás. Entonces, la Constitución... Es que los abogados son así. Entonces cambia la pregunta. ¿A quién apoyaría?
como miembro del comité No, porque político como que es candidato, actualmente, al partido. Como ¿a quién candidato. apoyaría? Juan Ariel Jiménez, Abel Martínez. Lo que ocurre es que como ya yo aspiro a un puesto electivo, que es la Secretaría General, que depende de la presidencia, yo tendría que trabajar con cualquiera de los dos que fuese ¿Cómo electo. va a ser el método de elección? Eso es algo que se piensa discutir en el Congreso. Ahora, los estatutos dicen claramente cómo se eligieron las actuales autoridades. Si vamos a llevar a cabo un Congreso antes de tiempo, se supone que el método de elección debe ser el mismo que se utilizó para las actuales autoridades, porque van a ser sustituidas antes de que concluyan su O mandato. sea, todos los comités centrales tendrán que someterse a votación nuevamente. Eso es algo que el Congreso piensa discutir, porque recuérdate algo, en este caso, aunque nuestro Comité Central también es una autoridad, no es menos cierto que en el pasado, en ese Congreso hubo una situación muy sui generis por el tema COVID. Entonces hay que ver que ya no está ese ahora no elemento tienen ahí esas y limitantes. ver entonces de qué manera, porque también hay un elemento de costos, Sí. de gastos. Sí. Llevar a cabo este proceso, este Congreso es altamente costoso y acabamos de salir de una campaña muy costosa, que ese es otro tema que como partidos nosotros tenemos que ver en el futuro. Esto es insostenible, don Héctor. Ey, sí, el Es costo insostenible de la hacer estas política. campañas tan costosas. Eso es así. Yo quisiera ver el día en que nosotros podamos hacer unas campañas donde lo que prime sea realmente la discusión de las ideas, ese poder de convencimiento de que la gente seleccione lo que entiende que es la propuesta más Hay que atractiva y conveniente para los intereses del país. José Dantes Díaz. Forma electoral para eso. Sí. Sí, José claro. Dantes Díaz ha estado con nosotros en el gobierno de la tarde. Ya usted se enteró a través de la Z101 que él está aspirando a ocupar la posición de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Y usted, PLDista, que nos esté escuchando, pues vaya ponderando, vaya valorando el trabajo de José Dantes en el PLD durante todo este tiempo. José, un abrazo. Muchísimas ya gracias luego de para todo ti. que culmine todo el proceso del Congreso, tienes que venir Yo vengo por aquí, sea lo que sea, pero estoy casi seguro que voy a venir como secretario general. Como secretario general me comprometo a que sea la primera entrevista. Usted escuchó, don Bienvenido. Vámonos, Fran.